Feliz cumpleaños, mis guerreros de Capricornio. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Vamos a ver aquí para tus cumpleaños durante este mes de diciembre y enero. ¿Cuáles van a ser tus retos, tu destino y hacia dónde te vas a dirigir durante esta nueva época para ti y por supuesto para algunos su próximo año también? Voy a estar sacando luego otras cartas para descubrir cuál va a ser tu propósito de vida. Mira, qué maravilla. Tenemos la carta del 2 de oros, la carta del 5 de copas, la carta del emperador y la carta del rey de bastos. Y vamos a ver cuáles son las energías para ti, Capricornio. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías espirituales para esta época de tu cumpleaños? Mira, te sale la carta del agotamiento y tiene mucho que ver también con la carta de tus energías generales, que es la carta del 2 de oros. La carta del agotamiento te habla de energías en las cuales ya has llegado a un final de año. Qué coincidencia que tu cumpleaños también concuerda con este final de año y te habla de que hay energías a tu alrededor donde ya tú necesitas ponerte una pausa, necesitas descansar, desconectarte, mirar hacia atrás con esta carta del 5 de copas y percatarte de que tú has avanzado muchísimo durante este año y si no estás en el camino, entonces hacerlo. Y te habla esta carta, el consejo para ti es de que tienes que bajar un poco más las revoluciones, tienes que calmarte un poco más, relajarte, porque podrías estar llegando a un punto en el cual por tratar de alcanzar metas financieras, por tratar de alcanzar dinero o cosas materiales, podrías estar sintiendo energías de cansancio y de ya no querer continuar. Necesitas tomarte un break, necesitas tomarte unas vacaciones, desconectarte por completo, mi guerrero de Capricornio, para que entonces puedas iniciar el próximo año nuevamente recargado de energías. No tengas temor de pedir vacaciones en tu trabajo, no tengas temor de pedir algún día libre, porque necesitas desconectarte. Y no es un día libre para que estés en tu casa preocupado por el trabajo, para nada. Es un día libre para que puedas entonces desconectarte de todo. Las energías de tu cumpleaños, te sale la carta del 2 de oros y me hablan de un guerrero de Capricornio que está tratando de hacer muchas cosas a la vez en estos instantes, este mes de diciembre. Y probablemente para algunos de ustedes enero todavía los ha agarrado tratando de hacer de todo. Todo lo que no lograste hacer durante el año 2019, quieres tratar de enchorizarlo y de hacerlo todo en este mes. Y eso no te va a funcionar. Te están hablando de que tomes las cosas con calma, de que hagas todo poco a poco, de que no te aceleres y no te vayas a estresar en este cumpleaños porque estás para disfrutar como el rey que eres. Y aquí te salen dos reyes, bueno, te sale el emperador y el rey de bastos. Entonces te hablan de que tienes que tener una posición mucho más relajada, mucho más tranquila, mucho más serena. Y dejar de tratar de estar maniobrando tantas cosas a la vez porque podrías estar desarrollando síntomas de estrés, de ansiedad, de no saber qué hacer y de confusión por tratar de hacer muchas cosas a la vez. Esa es tu energía. Y mira que concuerda claramente con el mensaje de tus guías, con la carta del agotamiento. Tus retos, ¿cuáles van a ser? El poder mirar hacia atrás, el poder mirar hacia el 2019 y percatarte de que si bien es cierto, tal vez no obtuviste todas tus metas o no obtuviste todos tus sueños, sí lograste algo importante para ti, algo que tal vez no estás percatándote. Estás pasando por alto lo más lindo de este año 2019. Y aquí están estas cartas para recordarte, Capricornio, este año, si tú realmente lo analizas de una manera objetiva, podrás ver de que dentro de todo lo que pudo haber sucedido, que tú has visto negativo para ti, hay cosas muy hermosas y en esas cosas son las que tienes que enfocarte. Te está diciendo que tu reto va a ser el poder valorarte. Y el dejar de compararte con otras personas, con el progreso de otros, con el futuro de otros. Pues tal vez conociste a alguna persona que de la nada apareció en tu misma línea de trabajo y ahora es súper exitoso y tú dices, tengo varios años tratando de lograr el éxito y no lo he podido obtener. Cada uno de nosotros tenemos un camino distinto. Para algunos de nosotros es mucho más complicado, mucho más difícil ese camino. Para otros el camino de ellos es así de rápido.
Pues porque esa es en la velocidad en la que ellos están. Tal vez tendrán otras cosas que los retienen en su vida, tal vez no profesional, tal vez es en el amor. Y tu reto va a ser ese. Tu reto aquí es el poder mirar hacia el 2019 y no arrepentirte de las cosas que hiciste o que dejaste de hacer. Cada paso que diste, positivo o negativo, era el paso necesario para que pudieras seguir avanzando y que tienes que enfocarte más en las cosas positivas. Deja de estarte enfocando hacia las cosas negativas, porque lo que viene para ti con esta carta del emperador, que te habla de tu destino, te habla de que tú estás para reinar, tú estás para gobernar. Y ese es tu destino. Tu destino es de tener poder, de poder tener una familia, de tener dinero. Eso es lo que tú mereces. Tú mereces tener una tribu de personas a tu alrededor. Personas en general. Cuando utilizo el término tribu, pues me refiero a que tú tienes que tener tu pueblo. Tú vas a tener admiradores, vas a tener personas que van a buscarte a ti para ver tu ayuda, para verte, porque quieren conocerte, quieren tener contacto contigo o hacer negociaciones contigo. La carta del emperador, ¿hacia dónde te diriges? Te diriges a poder tener tu propia empresa, tu propio imperio. O destacar dentro de la empresa, dentro del imperio que tienes en estos instantes. Y si no tienes trabajo, este 2019 te fue difícil. Te están diciendo de que aprendas de los errores que cometiste y que te enfoques, porque si tú ahora te enfocas de ahora en adelante, diciembre 2019, enero 2020, para ese tiempo es esta lectura, vas a lograr tus objetivos, vas a lograr tus sueños, vas a obtener el triunfo que tú mereces. Y ese es tu destino, estás destinado para estar sentado en un trono. Ese trono puede ser, ustedes saben que yo les hablo de una manera metafórica, pero ese trono puede ser estar sentado enfrente de una compañía, tener tu propia empresa, tener una mejor posición dentro del trabajo que tienes en estos instantes, obtener un trabajo si no lo tienes en estos momentos. Y ese es tu destino, de gobernar, de tener a tu pueblo feliz. Me habla aquí de una energía en la cual tú vas a poder sentirte que has logrado tus objetivos y tus metas. Y hacia allá, hacia ese camino vas. Pero necesitas conquistar estas energías que están a tu alrededor. ¿Y cómo lo puedes hacer? Primero que todo, desconectándote, tomándote unas vacaciones, relajándote. Para el trabajo un momento y luego continúa. Que tengas paciencia, me están diciendo aquí tus guías espirituales. La carta del Rey de Bastos, de hacia dónde te diriges. Este es tu destino, el emperador. ¿Y hacia dónde te diriges? Te diriges hacia el Rey de Bastos. Te diriges a tener poder, a tener también mucho corazón. Me acaban de poner la imagen de una persona que está trabajando como con árboles. Podrías estar pensando en sembrar árboles o podrías estar cerca de muchos árboles. Y te habla de que tengas esa conexión con la naturaleza, de que eso te va a recargar de energías. En estos instantes no estás viendo la luz. Recuerda que esto es de aquí hacia adelante, diciembre y enero. Y me están indicando de que tú vas a poder obtener todo lo que tú deseas. De que vas a poder plantar tus pies, sembrar, sacar raíces, me están diciendo aquí tus guías. Vas a lograr plantar tus piernas en un lugar donde vas a poder tener estabilidad. Algo que has estado buscando. Se vienen cambios para tu vida. Y para todos esos cambios que vienen, que para algunos me están diciendo que podrían ser también si están pensando en algún cambio de residencia, algún cambio de casa o comprar algún tipo de artículo. Eso va a ser positivo para ti. Pero necesitas primero que todo sentir esa estabilidad y la vas a lograr si tú te enfocas primero que todo en ti. Muy bien. Vamos a ver las energías de tu familia. Esta carta se volteó antes de que yo hablara. Vamos a ver tu familia para tu época de cumpleaños. ¿Qué va a estar pasando con ellos? Sale la carta del 5 de bastos. Y habla de que tu familia durante este tiempo podría estarse reuniendo. Parece que durante tu cumpleaños podrías estar celebrando algún tipo de reunión, algún tipo de fiesta. Y habla de que esta fiesta podría llegar a ser bastante concurrida. Me están diciendo de que muchas personas van a querer estar contigo durante esta fiesta, que se van a pelear por estar contigo. Se van a pelear por tratar de llamar tu atención. Vas a estar en un lugar donde
Todo el mundo va a tener que ver contigo, todo el mundo va a querer hablarte, todo el mundo va a querer conectar contigo y eso ya te lo había mencionado también. Y me habla de que tu familia va a estar en esa misma posición. No los veo con esta carta en estos momentos de que van a estar discutiendo o generando algún problema. Veo que van a estar peleándose por ti. Van a estar sintiéndose súper orgullosos de ti. Van a decir, no, pero esa es mi hija, ese es mi hijo de Capricornio. Van a sentir como ese orgullo. Y van a estar definitivamente con esas energías a tu alrededor donde ellos van a demostrarte cuánto te quieren. Pero veo que tu familia se va a pelear por ti. Ay, que mira, vente a pasar conmigo, vente a pasar acá con tu tía, vamos a visitar a no sé quién. Todo el mundo va a querer compartir contigo. Tus amistades, le sale la carta del 2 de espadas. Marca como si tus amistades fueran bastante escasas. Me están diciendo de que tus amigos podrían ser muy pocos y que tú estás teniendo algún tipo de indecisión con tus amistades con respecto a si vas a continuar con ellos o no. Me dicen aquí que parece que una amistad tuya muy importante, alguien que tú aprecias muchísimo durante esta época de tu cumpleaños, no se va a comunicar contigo, no te va a felicitar. Y pareciera de que esa situación en la cual no te va a felicitar durante tu cumpleaños te va a hacer pensar nuevamente si esa amistad es conveniente o no. Antes de tomar cualquier decisión con esta situación, con esta circunstancia que va a estar sucediéndote, recuerda tener en cuenta de que tal vez a esa persona se le pudo haber olvidado, o tal vez tuvo algún día bastante ajetreado, o tal vez no se pudo haber comunicado contigo, se quedó sin teléfono, no tiene servicio de internet, no tiene servicio telefónico. Así que antes de reaccionar de una manera brusca, primero analiza qué es lo que puede estar pasando con tus amistades, que parece que no van a estar comunicándose contigo durante esta época de tu cumpleaños. Eso podría herirte bastante. Parece que aquí hay una persona que no se ha comunicado contigo, que se ha alejado de ti, o podría estarlo haciendo en esta época de tu cumpleaños. Vamos a ver cuál es el mensaje para el trabajo. Te sale la carta del 8 de espadas y tiene mucho sentido esta carta del 8 de espadas, que yo te estoy hablando a ti de agotamiento, te estoy hablando a ti del 2 de oros, te estoy hablando del 5 de copas y te sale en el trabajo la carta del 8 de espadas. Necesitas liberarte. Mira cómo está esta persona amarrada, cegada, enfocada en el trabajo, enfocada en tener más dinero. Tienes que tomar una dirección completamente diferente, por lo menos durante esta época de tu cumpleaños, relajarte y disfrutar. El dinero vendrá. Tienes 12 meses nuevamente desde que inicia enero del 2020 hasta que termina el año para poder entonces enfocarte en trabajar. Diciembre y enero trata de tomarte algunos días de descanso para que te desconectes de todos y recargues tus energías, porque el 2020 va a estar muy bueno para ti. Recuerda que ya también está la lectura del 2020, la puedes ver al final, te va a salir aquí el enlace. Y el 2020 te vienen con muchas cosas lindas y necesitas entonces tener tus energías recargadas. Libérate, toma vacaciones. Hay como una energía de esclavitud en el trabajo. Y me marca que es una esclavitud marcada por ti misma. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de la Torre. Algunos de ustedes me dicen aquí que han estado perdiendo las esperanzas con respecto al trabajo. Y que estás teniendo esas energías como de desesperación, de querer resolver las cosas pronto, que quieres un trabajo en estos instantes. Y para ti también te están indicando acá de que eso en estos momentos no va a ser posible, tienes que esperar un poco más. Y puede ser que también algunos de ustedes que no están trabajando en estos instantes no han tenido descanso suficiente por estar tratando de conseguir un trabajo fijo. Veo a alguien con trabajos temporales, veo una persona que ha estado teniendo trabajos de semanas, de meses, pero no un trabajo permanente. Y ese trabajo permanente vendrá para ti. Pero en estos instantes necesitas enfocarte en algo. Me están diciendo acá tus guías que tienes algo pendiente, algo que no has cerrado, un capítulo de tu vida que aún está abierto. Y que hasta que tú no cierres ese capítulo de tu vida, puede ser un perdón, puede ser si estás tratando de hacer algo independiente, te falta algún tipo de investigación, te falta algún tipo de situación. Veo una persona, me acaban de decir una persona que cerró un salón de belleza. Parece que algunas de ustedes podría haber tenido un salón de belleza. Pudieron haber estado trabajando en ese salón de belleza o tal vez era tuyo y tuvieron que cerrarlo. Dice que no te dejes destruir por esa situación. Me están diciendo acá de que ese negocio que tuvo que cerrar, ese era el ciclo de ese negocio y tienes que dejarlo ir.
porque para este 2020 vienen cosas muy lindas para ti, pero no te puedes seguir apegando al pasado, especialmente ese negocio que tenías, que parece que era como un negocio muy cercano a tu corazón. Si estás en una relación, el mensaje para ti, te sale la carta de la sacerdotisa. Y me están indicando para los que están en una relación que parece que tienes algún tipo de intuición bastante bien marcada, que estás bien conectada con tu pareja, bien conectado con tu pareja en estos instantes, porque parece como que sabes lo que tu pareja necesita antes de que te lo diga. Y eso te habla de una relación muy linda entre ustedes. Y si no lo estás viviendo, pues lo irás a vivir muy pronto. Entonces, Capricornio te habla de que, por ejemplo, tu pareja está en la calle haciendo algunas compras y tú estás en tu casa y de repente piensas, ay, pero mira, me hubiera gustado que trajera pasta para hacer pasta o necesito este tipo de medicamento. Y de repente, de la nada, tu pareja aparece con el medicamento o con la comida que tú querías. Que estás teniendo esa conexión con ella y que tienes que estar, oh, me acaban de decir de algunos de ustedes que están teniendo algún tipo de sexto sentido o de intuición con respecto a un embarazo. Y te marca positivo. Así que si tú has estado teniendo algún tipo de dudas también en tu relación con respecto a si vas o no vas a tener un hijo, pues te están diciendo de que sí. Si estás soltero, uy, Capricornio, aquí hay alguien que está interesado en ti, este caballero de oros. Marca de un hombre que está pretendiéndote, alguien que quiere salir contigo, una persona que quiere hacerte una oferta, una invitación. Y parece que te van a llevar a comer a algún lugar bastante fino, o tú podrías estar llevando a comer a alguna persona en un restaurante bastante fino. O tienes esa intención, pues puede ser cualquier restaurante, pero recibes una invitación durante esta época y esa persona está interesada en ti. Tienes que abrir los ojos porque parece que tú estás enfocado en otras cosas en estos instantes más que en esta relación, más que en conocer a esta persona. Capricornio, preparados porque aquí hay alguien que tiene un gran interés por ti. Vamos a ver cuál es el propósito para ti, tu propósito de vida o tu tarea. En qué tienes que enfocarte, en qué tienes que trabajar para sanar tu corazón. Mira, te sale la carta de la sensibilidad. Y esta carta te indica de que tu tarea es porque te estás convirtiendo en una persona mucho más sensible. Y necesitas hacer esos cambios acorde a lo que está sucediendo contigo. Puede tener que ver con esa energía de que te estoy indicando de estás sintiendo cosas con tu amistad o también con la intuición que estás desarrollando en estos instantes. Y para aquellos que tenían algún tipo de duda con respecto al camino de su vida, te dicen aquí tus guías de que estás en el camino correcto, que continúes haciendo lo que llevas haciendo hasta ahora porque está funcionando. Como te digo, si algunos de ustedes no han visto entonces los resultados todavía, tienes que seguir luchando, dejar de mirar hacia el pasado y enfocarte hacia el futuro. Vamos a ver con los ángeles cuál es el mensaje para que tus sueños se hagan realidad. Que tienes que enfocarte. Y para que tus sueños se hagan realidad, tienes que mantenerte positivo. Tienes que tener una actitud alegre, siempre positiva, siempre feliz, porque esto te va a ayudar a que tus sueños se hagan realidad. Vamos a ver en cuánto tiempo tus sueños se van a hacer realidad con estas cartas. Uy, mira. Dice que de aquí aproximadamente a un año tus sueños se van a estar cumpliendo. Así que si tú deseas comprarte un automóvil, pues para el próximo diciembre o tal vez incluso antes del próximo diciembre, ya vas a tener tu auto, ya vas a tener tu casa, vas a tener tus sueños cumplidos. Y déjame ver entonces si vas por el camino correcto para cumplir tus sueños, si tienes que hacer algo más para cumplirlos. Dice, no te detengas. No te detengas porque vas por el camino correcto. Sigue luchando, no pierdas las esperanzas, no te vayas a rendir, Capricornio, porque las cosas para ti van a mejorar. Y estas cartas se ven de esta manera pesada, pero no lo son para nada de esta forma pesada. Son muy buenas las situaciones que se te están presentando aquí, que tú vas a poder superar todo este trabajo, todo este estrés, toda esta energía y que para ello necesitas entonces relajarte y descansar.
En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están las predicciones para ti para el 2020. No te las vayas a perder. Están buenísimas. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas cuáles son las diferentes consultas que ofrezco y sus precios. Te decreto un feliz cumpleaños, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un 2020 lleno de mucha luz y progreso.